¿Estás listo? Bajemos al infierno. La historia aterradora de George Birch tiene elementos oscuros. Birch quedó impedido de una pierna, hecho que le obligó a cambiar de negocio en el año 1881. Pero evitaba hablar del asunto y tampoco lo hacía su médico habitual, el doctor Davis. Su dolencia fue el resultado de un resbalón que lo dejó encerrado durante 9 horas en el mortuorio del cementerio Peck Valley. Aunque esto es verdad, había otros aspectos más oscuros sobre los que Birch murmuraba en sus delirios de borracho. Birch, antes de 1881, era el enterrador municipal de Peck Valley, rústico y primitivo incluso para su profesión. Sus métodos eran increíblemente descuidados, lo que habría estremecido incluso a Peck Valley. Su ética mortuoria era dudosa, como apropiarse de los forros de los ataúdes o disponer de los miembros de los cadáveres de manera poco digna. Birch era insensible y profesionalmente indeseable, aunque no era una mala persona. Era tosco, descuidado y borracho, con una fácil tendencia a los accidentes y una falta de imaginación que mantenía al ciudadano medio dentro de ciertos límites de buen gusto. No sabría decir cuándo comienza la historia de Birch, pero supongo que puede empezar en diciembre de 1880, cuando el terreno se heló y los sepultureros no pudieron cavar en la tierra más tumbas hasta la primavera. El pueblo era pequeño y las muertes escasas, por lo que fue imposible dar a todos los cadáveres un lugar en el estrecho mortuorio. Birch se volvió más perezoso y descuidado. Nunca había colocado tantos ataúdes flojos y abandonados en un mismo lugar, más el descuidado y el maltrato que le daba al cerrojo de la puerta, que había que cerrarlo a portazos con negligencia. Al fin llegó el deshielo de la primavera. Las tumbas fueron habilitadas para los 9 cuerpos que esperaban en el mortuorio. Birch, temiendo el fastidio de remover y enterrar, comenzó a trasladarlos una mañana de abril, pero se detuvo debido a una lluvia intensa que irritó su caballo. El cadáver era de Darius Park, cuya tumba no estaba lejos. Birch decidió continuar al día siguiente con Matthew Fenner, pero pospuso el asunto por 3 días hasta el 15 de abril, Viernes Santo. No siendo supersticioso, no se fijó en la fecha, aunque después del suceso se negó a hacer algo importante durante los Viernes Santos. Los sucesos de aquella noche cambiaron enormemente a George Birch. La tarde del 15 de abril, Birch se dirigió a la tumba con caballo y carro para trasladar el cuerpo de Matthew Fenner. No estaba del todo sobrio, pero se encontraba lo bastante enmañado y descuidado como para molestar a su sensible caballo. El día era claro, pero había un fuerte viento, por lo que Birch se alegró de refugiarse en el vestíbulo de la cripta. La húmeda y olorosa estancia con 8 ataúdes descuidadamente colocados no le afectó, pues solo se preocupaba de poner el ataúd correcto en la tumba correspondiente, ya que no había olvidado las críticas que le hicieron los parientes de Anna Bixby cuando encontraron en la caja al juez Capwell bajo su lápida. La luz era tenue, pero Birch no cogió por error el ataúd de Asaph Sawyer, aunque era similar. Había fabricado aquella caja para Matthew Fenner, pero la dejó de lado por ser demasiado tosca y endeble, recordando cuán amable fue Fenner con él durante su bancarrota 5 años antes. Birch le dio a Matt Fenner lo mejor que pudo, pero guardó el ataúd desechado para usarlo con Asaph Sawyer, que murió de fiebres malignas. Sawyer no era un hombre amable,
Con un temperamento vengativo y una memoria tenaz para las ofensas, Birch no sintió remordimiento alguno cuando le asignó el ataúd destartalado mientras buscaba la caja de Fenner. Fue justo al reconocer el ataúd del viejo Matt cuando la puerta se cerró de un portazo, empujada por el viento, dejándolo en una penumbra muy profunda. El angosto tragaluz apenas dejaba pasar la luz, y el ventiladero casi ninguna. Así que tuvo que palpar a tientas mientras se dirigía al pestillo. En esa penumbra fúnebre, agitó el mohoso pomo, empujó las planchas de hierro y se preguntó por qué el portón se había vuelto tan problemático. Finalmente, comprendió la verdad y gritó en voz alta mientras su caballo afuera le respondía. El pestillo se había roto, dejándolo atrapado en la cripta por su propia desidia. Aquello debió suceder sobre las 3:30 de la tarde. Birch, de temperamento flemático y práctico, no gritó mucho tiempo y buscó herramientas que recordaba haber visto en una esquina. Aunque quizás no sintiera todo el horror de su posición, el hecho de verse atrapado lejos de los caminos transitados lo exasperó. Su trabajo diurno se vio interrumpido, y si no llegaba alguien, debería quedarse allí toda la noche. Encontró las herramientas y, seleccionando el martillo y un cincel, regresó a la puerta entre los ataúdes. El aire se había vuelto malsano, pero no le prestó atención mientras trabajaba. Medio a tientas contra el pesado y corroído metal del pestillo. Hubiera dado todo lo que fuera por una linterna o una vela, pero, careciendo de ambos, chapuceaba como podía a ciegas. Cuando Birch se cercioró de que el pestillo estaba bloqueado sin remedio, Birch buscó otra forma de escapar. La cripta estaba excavada en una ladera y el túnel de ventilación del techo era inútil de considerar. Sobre la puerta, el tragaluz alto y en forma de hendidura en la fachada del ladrillo parecía una opción viable. Sus ojos se desmoronaron largo rato en él, mientras buscaban métodos de escapatoria. No había una escalera en la tumba, y los nichos para ataúdes no permitían trepar. Solo los mismos ataúdes con su madera húmeda y podrida podían servir como peldaños. Birch, con un temblor en las manos, especuló sobre la mejor forma de colocarlos. 3 ataúdes podrían permitir alcanzar el tragaluz, pero sería mejor con 4, lo más estable posible. Un sudor frío recorrió su espalda mientras imaginaba que esas cajas frágiles pudieran romperse bajo su peso, revelando los cuerpos en descomposición en su interior. Birch, preso del pánico, no pudo evitar desear que los ataúdes estuvieran firmemente construidos y vacíos. Finalmente, Birch decidió colocar una base de 3 ataúdes paralelos al muro. Luego 2 pisos de 2 y encima uno solo como plataforma. Pensó en usar solo 2 cajas de base para dejar una libre por si necesitaba más ataúdes. En el crepúsculo, movió los inertes restos de la mortalidad sin ceremonia, construyendo su torre de Babel en miniatura. Algunos ataúdes comenzaron a crujir y a rajarse bajo el peso. Decidió viajar el sólido ataúd de Matthew Fenner para la cúspide, asegurando una superficie firme para sus pies. En la penumbra, confiaba en el tacto para seleccionar la caja adecuada, encontrándola por accidente como si una fuerza extraña lo hubiera llevado a sus manos. Al cabo, la torre estuvo terminada y Birch, con los brazos fatigados, descansó un rato sentado en el último peldaño de su macabro artefacto. Luego, ascendió cautelosamente con sus herramientas hasta el angosto tragaluz. Los bordes del ladrillo parecían fáciles de abrir con solo unos pocos golpes de cincel. Mientras comenzaba a golpear con el martillo, el caballo fuera relinchaba, quizás alentándolo o burlándose. Llegó el anochecer y encontró a Birch aún luchando en la penumbra, trabajando casi a ciegas mientras las nubes cubrían la luna. A pesar de sus progresos, se sentía envalentonado. Sin preocuparse por la hora, el lugar o los cadáveres bajo sus pies, rompía el muro de piedra
maldiciendo cuando un fragmento lo golpeaba y riéndose cuando los otros alcanzaban a su caballo excitado. Finalmente, el agujero fue lo bastante grande para intentar pasar. Birch, temblando, agitó su cuerpo para atravesarlo, mientras las ataúdes se mecían y crujían bajo sus pies. Descubrió que no necesitaba apilar más cajas, pues el agujero estaba a la altura adecuada. La oscuridad opresiva y el aire malsano parecían burlarse de sus esfuerzos desesperados. Debía ser la medianoche cuando Birch decidió atravesar el tragaluz. Cansado y sudando, bajó al suelo y se sentó un momento en la caja del fondo para tomar fuerzas. El caballo hambriento relinchaba de forma extraña, y Birch deseó vagamente que parara. Se sentía desazonado y casi espantado por su inminente escapatoria, ya que su físico era corpulento. Al ascender por los astillados ataúdes, sintió su peso intensamente, especialmente cuando escuchó el crujido que presagiaba la fractura total de la madera. Había elegido en vano el ataúd más sólido para la plataforma, pues, al apoyar su peso sobre la tapa pútrida, ésta cedió, hundiéndose milímetros sobre algo que no quería imaginar. Enloquecido por el sonido o el hedor, el caballo lanzó un alarido frenético y se lanzó enloquecido a través de la noche, con la carreta traqueteando tras él. Birch, en esa espantosa situación, se encontraba demasiado abajo para un fácil ascenso al tragaluz, pero acumuló energías para intentarlo. Haciendo con sus dedos los bordes de la abertura, trató de auparse cuando sintió un tirón helado en sus tobillos. Un terror primitivo lo invadió, pues no conseguía librarse de la garra invisible. Horribles dolores como garras afiladas le laceraron las pantorrillas. Un remolino de espanto y desesperación lo envolvió, pensando en que eran astillas y clavos sueltos dentro de una caja rota. Gritó mientras pateaba y se debatía frenéticamente, su conciencia casi eclipsándose en el medio del desmayo. El aire viciado y la oscuridad opresiva parecían cobrar vida, burlándose de sus esfuerzos desesperados. El instinto de supervivencia lo lanzó a través del tragaluz, y al arrastrarse, cayó como un golpetazo sobre el terreno. No podía caminar, y la luna emergente presenció una visión horrible mientras arrastraba sus sangrantes tobillos hacia la portería del cementerio. Sus dedos se hundían en el negro fango. Su cuerpo respondía con una enloquecedora lentitud, como una pesadilla. No había perseguidor alguno, ya que se encontraba solo y vivo cuando Amerton, el guardia del cementerio, respondió a sus débiles arañazos en la puerta. Armington ayudó a Birch a llegar a una cama y envió a su hijo a buscar al doctor Davis. Birch, consciente pero incoherente, musitaba: «Oh, mis tobillos, déjame». «Oh, ¿encerrado en la tumba?». El doctor llegó, hizo preguntas y quitó la ropa de Birch. Las heridas en los tobillos, espantosamente laceradas, desconcertaron y casi espantaron al médico. Su interrogatorio se volvió tenso y sus manos temblaban al curar y vendar los miembros lacerados, deseando perder de vista las heridas lo antes posible. Davis, normalmente un doctor frío e impersonal, llevó a cabo un interrogatorio espantoso, ansioso por cada mínimo detalle de la horrible experiencia de Birch. Quería saber si Birch estaba absolutamente seguro de que era el ataúd de Fenner y cómo lo distinguió del de Shropshire. ¿Podría la sólida caja de Fenner ceder tan fácilmente? Davis, con la larga experiencia en el pueblo, había atendido ambos funerales y se preguntó cómo el granjero Sawyer cabría en una caja tan acorde al diminuto Fenner. Davis, tras 2 largas horas, urgió a Birch a insistir que sus heridas eran de clavos sueltos y madera astillada. «¿Qué más podría probarse más allá de eso?», le dijo Davis. Birch
Siguió su consejo y nunca más dejó que otro médico tratara sus heridas. Quedó cojo para siempre, pero la cojera de su espíritu fue mayor. Su mente lógica estaba afectada y reaccionaba penosamente a las palabras como viernes, tumba o ataúd. Su caballo espantado volvió a casa, pero su ingenio nunca lo hizo. Cambió de negocio, pero siempre estuvo atormentado. Podía ser miedo o una mezcla de miedo y remordimiento. La bebida solo agravó lo que intentaba aliviar. Cuando el doctor Davis dejó a Birch esa noche, tomó una linterna y fue al viejo mortuario. La luna brillaba en los dispersos trozos de ladrillo y en la roída fachada. Fortificado por antiguas ordalias en salas de disección, el doctor entró y miró alrededor, conteniendo las náuseas ante lo que veía y olía. Gritó una vez y luego lanzó un boqueo más terrible que cualquier otro grito. Después huyó a la casa y rompió las reglas de su profesión al sacudir a su paciente. Era el ataúd Lassab, Birch. Conozco sus dientes. Con esa falta de incisivos superiores, nunca, por Dios, muestre esas heridas. El médico continuó diciéndole: el cuerpo estaba corrompido, pero si alguna vez he visto un rostro vengativo, ya sabe que era como un demonio. Como arruinó al viejo Raymond y pateó al perro que quiso morderlo. Era el demonio encarnado, Birch. Y creo que su afán de revancha puede vencer a la misma muerte. Dios mío, qué rabia. No quiero ni pensar en que se hubiera fijado en mí. ¿Por qué lo hizo, Birch? Era un canalla. Y no le reprocho que le diera un ataúd de segunda, pero fue demasiado lejos. Bastante tenía con apretujarlo ahí, pero usted sabía cuán pequeño era el viejo Fenner. Nunca podré borrar esa imagen de mis ojos. Usted debió de patear fuerte, porque el ataúd de Asaph estaba en el suelo. Su cabeza se había roto y todo estaba desparramado. Mira que he visto cosas, pero eso era demasiado para mí. Ojo por ojo, Birch. Usted se lo buscó. La calavera me revolvió el estómago, pero lo otro era peor. Esos tobillos serruchados para hacerle caber en el ataúd desechado de Matt Fenner. El doctor Davis, con el rostro pálido y las manos temblorosas, susurró una última advertencia. Nunca, por Dios, nunca muestre esas heridas. Birch, cojo y atormentado, vivió el resto de sus días con el peso de su terrible secreto. Las cicatrices en sus tobillos eran un recordatorio constante de la venganza de Asaph Sawyer, un demonio que ni la muerte pudo contener. Cada noche, Birch se despertaba sudando frío, escuchando los susurros de los muertos y el crujir de los ataúdes astillados. La oscuridad de su habitación parecía cobrar vida, burlándose de sus esfuerzos por escapar de su destino. El pueblo nunca olvidó la historia de Birch y la ira de Asaph Sawyer. Birch se convirtió en una sombra de sí mismo, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y así la leyenda de Birch y Asaph Sawyer perduró, una advertencia eterna de que algunos secretos son demasiado oscuros para ser develados y algunas venganzas demasiado terribles para ser olvidadas.